Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar otra vez después de que fueron 3 domingos que no estuvimos aquí. Estuvimos en una misión muy dolorosa para mí, porque tuvimos que llevar a mi nieta a su casa, lejos de aquí, después de disfrutarla 4 meses, los primeros 4 meses de su vida. Entonces, oren por su pastor porque sigue llorando por su nieta. Si me ayudan por favor ahí con la presentación. Instrumento útil al Señor es el título de la predicación de hoy. Y un instrumento útil al Señor es un instrumento para honra, un instrumento santificado, un instrumento útil en las manos de Él y un instrumento dispuesto para toda buena obra. El pasaje de hoy es 2 a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Y yo no sé si lo hicimos, no presté mucha atención, pero quisiera dar la bienvenida a todos, pero especialmente a hermanos muy queridos como Natalia Milican, como Joy. Y también por ahí veo a Daniel Carballo, hermano, qué gusto verte. Ahorita te damos un abrazo de bienvenida, hermano. No sé si me falta alguien, pero siéntanse todos bienvenidos. Y como decía un maestro que tuve en alguna ocasión en un diplomado, ya estamos aquí, hermanos. Eso fue lo más difícil. Ya hicimos el esfuerzo de llegar. Ahora lo que sigue es que pongamos toda nuestra atención. Y yo les pido que pongamos toda nuestra atención porque el pasaje de hoy es ciertamente profundo, ciertamente complejo y pocas veces quizá visto, pero necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. En este pasaje, 2 Timoteo capítulo 2, 19 al 21, Pablo nos habla del fundamento de Dios. El fundamento de Dios. Un fundamento sellado, dice ahí, con un sello que tiene 2 mensajes. Y el segundo mensaje del sello, y no se preocupen, esta es nada más la introducción, no hay todavía proyección sobre esto. El segundo mensaje del sello es una exhortación urgente para nosotros. Urgente para nosotros los creyentes. Pero la urgencia de esta exhortación tiene un alcance glorioso, realmente glorioso, porque nos da la posibilidad de ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Eso es lo que está detrás de esa exhortación. Eso es lo que está como una meta si nosotros aceptamos y obedecemos esa exhortación. Instrumento útil. Y cuando hablamos de instrumentos, hermanos, a mí me gusta pensar, siempre viene a mi mente instrumentos musicales. Un cello, un violín, un piano, una guitarra. Y si usáramos eso como una analogía brevemente, ¿no te gustaría ser un instrumento en las manos del Creador del universo? ¿No te gustaría ser ese instrumento bien afinado que puede expresar las mejores notas de la mejor manera? Y Dios, siendo el Creador, siendo el compositor, siendo el músico virtuoso, te tomara en sus manos y pudiera tocar la melodía del corazón de Dios a través de ti. ¿No te gustaría eso? Yo creo que sí, a todos nos gustaría. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura para poder aspirar a eso. Esto es posible si atendemos la exhortación que encontramos en este pasaje. Oremos. Señor, gracias primeramente porque tú eres Dios, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Nos amas, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de que existiera el tiempo,
tenías para nosotros tu gracia. Y esa gracia estaba en Cristo Jesús, esperando ser manifestada en toda su plenitud. Y cuando llegó el Señor a este mundo, a esta tierra, manifestó esa gracia. Y todo cambió. Y te damos gracias porque nosotros hemos sido alcanzados por tu gracia. Y tenemos vida eterna por tu gracia. Y tenemos la certeza y la seguridad de que estaremos contigo cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Estaremos plenos, estaremos disfrutando de tu presencia, de tu gloria, de tu majestad, de todo el gozo y los deleites que hay en tu trono de gracia. Bendito seas. Te queremos rogar que pongas en nosotros la diligencia para atender tu palabra, para atender tu mandamiento. Que abras nuestro corazón y que tu palabra entre y remueva lo que sea necesario en nosotros, Señor, para que por fe obedezcamos lo que tú quieres de nosotros. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Vamos al texto en 2 Timoteo 2, del 19 al 21, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está el sello y ahí están los dos mensajes del sello que tiene el fundamento de Dios. Por un lado, conoce el Señor a los que son suyos, y por otro lado, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Continúa la lectura, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué tremendo pasaje y importantísimo de atender. Versículos 19 y 20, lo leemos de nuevo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El fundamento de Dios está firme. Un fundamento, hermanos, en este contexto se refiere a la piedra base sobre la cual se desplanta una casa, un edificio. Hoy en día en la ingeniería civil, en la arquitectura, decimos el cimiento, la cimentación de la casa, la cimentación del edificio. Decimos incluso las zapatas de las columnas que detienen todo el edificio. Ese es el fundamento al que se está refiriendo aquí en esta analogía de esa casa grande. El fundamento que sustenta todo el edificio. Y el versículo 20 nos aclara que se está refiriendo a una casa grande. Y por el mismo contexto entendemos que esa casa grande está representando a la iglesia de Dios. El fundamento sosteniendo la casa y esa casa representando a la iglesia. Y de la misma manera que en una casa grande hay utensilios, como dice el pasaje, para honra y otros para usos viles, en la iglesia de Dios también hay instrumentos de honra y otros para deshonra. Como el caso que leímos allá en el versículo 17, Himeneo y Fileto,
eran parte de la iglesia donde estaba Timoteo, y sin embargo ellos estaban enseñando falsa doctrina. Estaban enseñando mentiras, errores. Ellos eran los que decían, ya la resurrección ya se efectuó, ya, eso ya pasó. Y no estaban dando honra a Dios. No eran útiles para Dios con esa falsa enseñanza, porque dice el pasaje que estaban perturbando la fe de algunos. Estaban perturbando la fe de los hermanos. La iglesia es presentada en la Biblia como un edificio, como una casa. Por ejemplo, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está otra vez la alegoría que hace el apóstol. La iglesia vista como un edificio. O en primera de Pedro, que tenemos ahí en pantalla, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Podemos ver entonces la casa grande a la que se refiere Pablo en manera de analogía es la iglesia. Ahora bien, el fundamento, ese fundamento firme es Cristo Jesús. Es el cimiento sobre el cual descansa la iglesia de Dios. Jesucristo mismo es esa piedra, es esa roca sólida. Lo tenemos aquí en 1 Corintios 3, versículos 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro Señor, hermanos, es la roca sólida, firme, sobre la que descansa, sobre la que permanece su iglesia. Es una roca inamovible, es un fundamento firme, sólido, eterno, y estamos seguros en él. Estamos siendo edificados como casa espiritual sobre un fundamento inamovible, sobre Cristo mismo. Él es la roca y ahí estamos nosotros descansando. Ahora, como decíamos al principio, el fundamento tiene un sello. Estuve buscando posibilidades de encontrar alguna imagen en donde en los edificios antiguos allá en Roma, la piedra angular en la cimentación es la que ponían en un vértice para marcar, por un lado, la dirección, por otro lado, el ángulo correcto, la profundidad. Era una roca grande sobre la cual iba a empezar a descansar todo el edificio. Y normalmente había una inscripción, dependiendo de la importancia del edificio, había una inscripción que se hacía a veces con placas metálicas y se ponía el nombre quizá del constructor o del emperador. Había un sello, en pocas palabras. El sello que tiene el fundamento de la iglesia tiene, como les decía, dos mensajes. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello, está en singular. Pero luego vienen dos mensajes muy importantes. El primero, conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la primera parte, es como una cara de una misma moneda. Hay dos mensajes en el sello. Y este primer mensaje es algo relativamente fácil de entender, ¿no? El Señor es Dios y conoce a los que son suyos, por supuesto. Dios conoce todo, Él sabe todas las cosas. Pero no es en ese sentido de omnisciencia que en este pasaje está este primer mensaje del sello, sino el sentido de esta primera fase del sello consiste en que Dios conoce a aquellos que le pertenecen, porque los que le pertenecen han recibido por fe al Señor Jesucristo en su corazón.
Esto se refiere a que el Señor conoce a los que son suyos porque tiene una relación estrecha con ellos. Tiene una comunión íntima con aquellos que son suyos. El Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esa es la primera parte del sello. El Señor conoce a los que son suyos porque hay una relación, hay una comunión estrecha, hay una comunión íntima con Él. La pregunta para ti y para mí es: ¿tenemos esta clase de relación con Él? ¿Tenemos esta clase de comunión? ¿Una relación estrecha? ¿Una comunión íntima con el Señor? Esa es una pregunta importante para ti y para mí. ¿Cómo es mi relación con el Señor? Es una relación que me permite, a través de la fe, ver la gloria de Dios de tal manera que al ver esa gloria, esa majestad de Dios, produzca en mí un temor reverente. Porque ver a Dios, conocer a Dios, meditar en Dios, buscar a Dios, no puede llegar a otro destino más que a eso que nos decía Edwin al principio. Somos lo vil, lo menospreciado, pero tú nos escogiste. Y con una reverencia absoluta tendríamos que ver lo que los ojos de la fe nos permiten ver cuando vemos la gloria de Dios. El Señor nos conoce, el Señor conoce a los que son suyos, porque tiene una relación estrecha. La pregunta y la tarea para nosotros es: ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy cultivando esa relación? ¿Es una relación estrecha? ¿Es una relación íntima? Ahora, la segunda fase del sello es en donde quisiera yo enfocarme un poco más. Es una exhortación, es un mandato, y por lo tanto requiere de la mayor diligencia de nuestra parte para obedecer ese mandato. La segunda parte o la segunda fase del sello es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Y aquí cuántos somos? Edwin, ¿cuántos somos más o menos? Tú que los... Unas 120 personas, y entendemos que todos nosotros invocamos el nombre de Cristo. Y dice la Escritura: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si somos de Cristo, si invocamos su nombre, si nos hacemos llamar cristianos, debemos apartarnos de iniquidad. No hay opción, hermanos. El sello del fundamento firme de Dios exige eso. Si tú invocas el nombre de Cristo, apártate de iniquidad, dice la Escritura. Apártate de iniquidad, apártate de toda maldad, apártate del pecado. En otras palabras, busca, procura la santidad de Dios. Lo mismo nos dice el apóstol Pedro allá en su primera carta: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El mandamiento es claro, es urgente y es para ti y para mí. No es en bloque, es a manera individual. Cada uno de nosotros debemos escuchar esto: si yo invoco el nombre de Cristo,
debo apartarme de iniquidad. Debo apartarme de la maldad, debo apartarme del pecado. Esto requiere, hermanos, una fe lista para la batalla. No es algo sencillo, les decía al principio, es un tema complejo, es un tema que difícilmente vemos seguido, pero ahí está. Está en el sello del fundamento firme de Dios. Es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Apártate de iniquidad. Las fuerzas enemigas del cristiano las conocemos. El mundo, nuestra carne, Satanás, bueno, todas estas fuerzas enemigas no descansan en preparar estrategias para hacernos caer. Día y noche están trabajando de una y de otra manera para que tú y yo caigamos en pecado, procurando derrotarnos. Por lo tanto, hermanos, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar alertas todo tiempo. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar muy pendientes, porque los ataques en ocasiones son muy sutiles. Ni nos damos cuenta cómo llega un ataque, pero si lo permitimos empieza a anidarse en nuestros pensamientos. Y cuando menos acordamos, estamos participando ya en pecado. Por ejemplo, hablando de la sutileza de estos ataques, un solo ejemplo, hay infinidad. La letra de una canción dice en una de sus frases, fíjense bien lo que dice: ¿no le gustaría vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos? Impresionante, impresionante la capacidad, la genialidad con la que está escrita. ¿No le gustaría vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos? Mensajes como este abundan, hermanos, en la cultura hoy en día. En la música, en las películas, en las series de Netflix, en donde quieran, donde me digas, en el Instagram, en el Facebook, en todos lados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar y vamos a guardarnos en el ático de algún...? No nos vamos a aislar, sería necesario salir del mundo. Lo que sí tenemos que saber es que estos ataques son sutiles, están incluso envueltos, ahora que son fechas de regalos, ¿verdad? Envueltos en el mejor envoltorio, con el moño más precioso, con una genialidad como esta. Y hay gente que dice, pues sí, es cierto. De plano, pues no puedo hacer nada contra el pecado, voy a vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. Hermanos, eso no es lo que el creyente debe creer. Es todo lo contrario. Si invocas el nombre de Cristo, apártate de iniquidad. Apártate de la maldad, del pecado. ¿Cuál es el objeto de apartarnos de la iniquidad? Y más tarde, más adelante veremos ¿y cómo le hago para apartarme de iniquidad? Bueno, el objeto, el propósito es glorioso, hermanos, es glorioso. Vamos a verlo en los versículos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y luego ya Pablo habla, ahora sí más claro, de la iglesia. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quién es ese alguno que se puede limpiar de todas estas cosas? Somos tú y yo, como creyentes. Estamos en esa casa grande, donde lamentablemente aún hay instrumentos, utensilios de barro, de madera,
pero también podemos aspirar a ser utensilios de oro y de plata para la honra y la gloria de Dios. Es lo que está llamándonos este pasaje. Típicamente esas casas grandes en el tiempo que se escribió la carta eran las casas de las personas ricas. Y tenían utensilios de oro y de plata como cucharas, como tazas, como platones. Y servían para puros usos honrosos. Ahí servían el vino, ahí servían comida, ahí servían el agua. Y también había otros como jarrones de barro que se tenían que usar para usos viles, como por ejemplo disponer de desechos orgánicos de la gente. Un uso vil, pero así es. Y la ilustración no puede ser más clara, hermanos. En la iglesia también, tristemente, hay instrumentos, hay utensilios para honra y otros para deshonra. Y vemos de alguna manera lo que Dios tiene en mente al presentarnos esta ilustración de la gran diferencia que hay entre un creyente que decide apartarse de iniquidad y por lo tanto aspirar a ser un utensilio de oro y de plata, y otro creyente que ignorando o desobedeciendo este mandato sigue siendo un utensilio de madera o de barro y solamente trae deshonra al nombre del Señor. La diferencia es tremenda, es clara y seguramente, sin duda, entendemos que Dios quiere de ti y de mí que nos limpiemos de todas estas cosas para convertirnos en instrumentos para honra, útiles, santificados, dispuestos para toda buena obra. Por eso es lo que dice ahí al final en el pasaje. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 4 características a las que podemos aspirar, hermanos, a las que Dios nos está invitando a buscar. Cuando Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, se está refiriendo a lo que hemos visto hasta hoy en la carta de Timoteo. ¿Se acuerdan? ¿De qué cosas hay que limpiarse? De contiendas, de impiedad, de palabrerías, de falsa doctrina, etcétera, etcétera. Limpiémonos de esas cosas. No andemos en contiendas. No andemos en la impiedad. La impiedad es todo aquello que es contrario a las cosas que le importan a Dios. No tenemos parte en eso nosotros. Pero a veces, como Himeneo y Fileto, podemos caer en ellos si nos descuidamos. La batalla, este frente de batalla que tenemos como creyentes, si salimos victoriosos, si verdaderamente elegimos limpiarnos de estas cosas, apartarnos de iniquidad, nos presenta una gloriosa oportunidad, que lo hemos dicho ya. ¿Cuál es esa gloriosa oportunidad? Convertirnos en ese instrumento que Dios tomará con gusto en su corazón, Dios tomará en sus manos y lo usará para ganar honra para Él. Lo tomará en sus manos porque le es útil para sus propósitos. Será santificado, apartado para el servicio de Dios y estará dispuesto para toda buena obra. Imagina la sonrisa de Dios cuando cada creyente decide en su corazón procurar limpiarse de todas estas cosas, apartarse de iniquidad, porque estamos buscando, estamos anhelando convertirnos en instrumentos de esta naturaleza en las manos del Creador. Yo me imagino que Dios podrá decir, me complazco en este hijo mío. Me complazco porque en su corazón puedo ver el verdadero deseo de limpiarse de pecado para acercarse a mí en santidad.
Entonces la pregunta es, ¿te gustaría ser ese tipo de instrumento, hermano? Un instrumento que el creador del universo tome en sus manos y lo use. Y como les decía en la alegoría musical, ¿verdad? Que tome ese violín, ese cello, ese piano, y Dios mismo empiece a tocar la melodía de su corazón. Y que tú seas el instrumento que está produciendo esa melodía. Es una oportunidad gloriosa para el creyente. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos de iniquidad, limpiarnos de palabrerías, de impiedad, de contienda. Es una batalla de fe, hermanos. Es una batalla de fe. Y ahí podríamos cerrar e irnos, pero la pregunta más difícil es, si esto es así, y si la oportunidad es tan gloriosa, si el resultado y el fruto es tan grande, es tan sublime, ¿por qué tenemos tantos problemas con el pecado? ¿Por qué seguimos batallando diariamente con el pecado? Yo digo, imagino que tú batallas igual que yo con el pecado, todos los días. Todos los días. A veces son pecados que ni siquiera podemos ver, pero a veces nuestro corazón se inclina a cosas que le desagradan a Dios. Nuestros pensamientos salen por otro lado y, como dice la Escritura, necesitamos traerlos sujetos a la obediencia a Cristo. Batallamos. Hay varias razones por las que tú y yo seguimos batallando con el pecado. Y vamos a verla solamente, no vamos a entrar en el detalle, pero necesitamos conocer esto. Necesitamos saber esto y de manera individual, de manera personal, necesitamos profundizar en estos asuntos, en la Escritura, orando fervientemente al Señor de manera individual, meditando en el Señor, meditando en su palabra. Es una tarea que tú y yo tenemos que empezar. Y si estamos cercanos a los propósitos nuevos, hermanos, será un buen propósito. Que empecemos en lo individual una vida de oración para que Dios nos examine, para que Él vea lo que hay en nosotros, para que corrija el rumbo de nuestro corazón, meditando en su palabra, en sus atributos. Veo varias razones en la Escritura para seguir batallando y una es el pecado mora en nosotros. Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Terrible noticia, pero cierta. Esa es una primera razón por la que tú y yo seguimos batallando. No es que el pecado venga de afuera, el pecado mora en nosotros. La Escritura nos dice que no solamente es el pecado, sino que la ley del pecado está en nuestros miembros y nos ofrece placeres que son temporales, pero son placeres por los cuales el mundo está vuelto loco. Y a veces los creyentes nos enredamos en ello también. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y al estar en nuestros miembros, al estar morando en nosotros, ¿qué pasa con el pecado? Tiene acceso a nuestros pensamientos, a lo que decimos, a lo que hacemos. El pecado nos asedia, es otra razón. Estamos en una guerra, hermanos, una lucha espiritual, una guerra verdadera. El pecado nos asedia porque es un verdadero enemigo, el pecado. Está derrotado, pero quiere seguir poniéndonos en situaciones
de aparente derrota a nosotros. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado que nos asedia, ese es un término militar, es un término de guerra, donde un ejército está rodeando una ciudad, buscando cortar toda comunicación de suministros hasta que los habitantes de esa ciudad se rindan. Ese es el asedio que hace el pecado. ¿Por qué tenemos el pecado todavía morando en nosotros? ¿Por qué está la ley del pecado en nuestros miembros? ¿Por qué nos sigue asediando? Hermanos, yo creo, y lo he platicado en tiempos pasados con hermanos de esta congregación que ya no están con nosotros, pero seguramente Dios ha dejado esto todavía en nosotros para que sigamos viviendo por fe, dependiendo absolutamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Diariamente. No es que Dios se le haya olvidado, que haya dicho, híjole, no les quité el pecado de encima, no les quité la ley. No. En su infinita sabiduría, Dios permite que esto siga operando así, para que nuestra vida busque por fe a nuestro Señor, para que nuestra dependencia total de la gracia de Cristo sea absoluta, para no confiar en nosotros, porque cuando más creemos que estamos viviendo una vida de triunfo, es cuando más podemos caer. Vean la sutileza que les acabo de compartir, ¿verdad? Yo puedo vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. No, hermanos, esa es una mentira. Esa es una mentira total. Pero suena tan bonito. Y la canción suena tan bien. Y mis amigos y mis compañeros coinciden con esa máxima. Hermanos, si invocamos el nombre de Cristo, nosotros no podemos prestar atención a eso. Debemos apartarnos de iniquidad. Y no estoy diciendo, como les dije hace rato, cierren, encerrémonos. No, tenemos que seguir aquí. Tenemos que seguir siendo luz para los que están afuera. Y tenemos que seguir peleando una buena batalla de la fe, dependiendo totalmente de la gracia de Cristo. Necesitamos por fe ver a Dios, ver al Señor Jesucristo, así como lo hizo Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, una palabra importante, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, esto es lo que tenemos que buscar. Que nuestros ojos de la fe procuren ver al invisible para que nos sostenga. Escogiendo a Dios por encima de los placeres temporales del pecado. Es una elección que tenemos que hacer diariamente. Diariamente. Dependiendo totalmente de la gracia de Dios para ese día. Depender de la gracia para el día que tenemos. No es depender de la gracia para el siguiente mes o el siguiente año. Es diariamente. Es diariamente. Porque nada más tenemos este día. No sabemos cuánto tiempo nos va a dar el Señor, pero sí sabemos que hoy estamos aquí. Tenemos que depender de la gracia del Señor. Por fe, procurando verlo, poniendo la mira en el galardón. ¿Cuál es el galardón en el caso del texto que estamos viendo? Podemos llegar a ser instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pongamos la mira ahí, hermanos, y decidamos, elijamos limpiarnos, apartarnos de iniquidad. Y ese galardón está muy cercano. Dios puede empezar a hacer grandes cosas en tu vida, en mi vida, cuando decidimos buscar su santidad. A veces parece que los cristianos creemos en un Dios esculpido culturalmente a nuestro gusto y a nuestra conveniencia. Y yo sé que sin mala intención, pero muchas veces decimos, Dios nos ama tal como somos. ¿Cierto? De alguna manera. Porque nos ama tanto que entregó a su Hijo. Pero nunca debemos olvidar que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces sí, Dios nos ama tal como somos, pero eso no quiere decir que nos ama y se agrada de nosotros si estamos viviendo de lleno en el pecado. Es urgente que en lugar de creer en un Dios diseñado por la cultura, empecemos a creer en el Dios que se revela a sí mismo a través de la Escritura. Es totalmente diferente. La cultura habla de un Diosito. La Escritura habla de un Señor creador del universo, lleno de majestad y de gloria, infinito, inmutable, grande en misericordia, lento para la ira. Un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de toda consolación, un Dios de toda misericordia, un Dios omnipotente. Es totalmente diferente a lo que el mundo nos puede ofrecer. Es urgente que creamos en un Dios santo que exige santidad de sus hijos. Y entonces queda la cuestión final. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para apartarme de iniquidad? Hermanos, no hay una fórmula en la página 914. No hay. Hay una serie de principios bíblicos que el Señor nos da a través de toda su Escritura para que nosotros nos aferremos a ello. Podemos mencionar algunos de esos principios. Una de las primeras cosas es fortaleciéndonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo vimos en 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es por gracia, la vida del cristiano es por gracia, por medio de la fe. Tenemos que esforzarnos en esa gracia que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que acudir a Cristo Jesús, al trono de su gracia, para obtener el oportuno socorro, la gracia, la misericordia para el momento. Otra cosa que podemos hacer es trayendo a la mente en todo momento a Jesucristo resucitado. Ya nos lo dijo Pablo también aquí en el capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Necesitamos tener a Cristo resucitado continuamente en nuestra mente. No va a ser tan fácil ceder a la tentación si Cristo resucitado está continuamente delante de mis ojos, en mis pensamientos, en mi mente. Guardando la palabra de Dios, el Salmo 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Necesitamos ir a la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra, obedecer la palabra. Otra cosa que debemos y podemos hacer es confesar nuestros pecados a Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. La exhortación es: apártate de iniquidad. La exhortación es: si alguno se limpia de estas cosas. ¿Cómo me limpio, Señor? Confiesa tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Y Él es fiel y justo y te perdonará y limpiará de toda maldad.
Y finalmente presentando una lucha constante contra el pecado. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Comentando con mi esposa hace unos días sobre este tema, le decía yo que no es una razón que venga en la Biblia, pero una razón que se me ocurre pensar, ¿por qué? ¿Por qué estamos batallando tanto contra el pecado? Y miren que hay pecados notorios, escandalosos, y hay otros que nadie sabe más que la persona que los comete y Dios. Pero pienso que una de las razones es porque no tenemos una comprensión cabal de quién es Dios. No alcanzamos a ver realmente quién es Dios. Es como si nos faltaran varias vueltas de tuerca para que pudiéramos ver la majestad, la gloria, la pureza de Dios. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Hermanos, eso lo podemos subsanar meditando en el Señor a través de su palabra, conociendo sus atributos, conociendo el carácter de nuestro Señor. Y eso solamente lo vamos a encontrar en la Escritura. Necesitamos pasar tiempo en la Escritura. Necesitamos orar a Dios, confesarle nuestros pecados, pedirle perdón, arrepentirnos delante de Él, procurando serle agradables, aspirando a llegar a ser instrumentos. Reflexiones finales. Procuremos ser instrumento para honra, instrumento santificado, instrumento útil al Señor, instrumento dispuesto para toda buena obra. Y para ello, limpiémonos de impiedad, de contienda, de palabrería, de falsa doctrina. Porque si invocamos el nombre de Cristo, debemos apartarnos de iniquidad. Amén. Dios bendiga su palabra.